Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. En el día de hoy, Cuba y su historia, mi nombre es Alberto Müller, se detiene. O sea, nos detenemos en el día de hoy para honrar a uno de los hombres más grandes de la historia de Cuba. Poco mencionado, pero un hombre grande. Y me refiero a Francisco Vicente Aguilera, uno de los hombres más ricos de Cuba en toda su historia. Y un hombre que lo dio todo con mucha humildad por la independencia. Fue el primer vicepresidente de Cuba, mayor general del ejército. ¿Cuántos cargos no ocupó Francisco Vicente Aguilera? Ahí lo tenemos en la pantalla. Y por supuesto este programa de hoy es una honra directa, humilde, pero de corazón a ese gran hombre cubano. Y para hablar de Francisco Vicente Aguilera, pues traemos al doctor Félix Cruz Álvarez. Bienvenido, doctor, maestro de generaciones y profesor. Estamos en un programa especial. Y yo encantado de aceptar la invitación esta, que siempre me honra estar con ustedes aquí en este programa tan necesario también, sobre todo para las nuevas generaciones. Y qué curioso que sea un hombre tan grande, además rico, sin embargo, pasa como a un segundo o tercer plano en importancia cuando no es así, no debería ser así. Ni debe serlo. Por ejemplo, muy sucintamente, ¿quién era Francisco Vicente Aguilera? Número uno, el hombre más rico que ha conocido la historia de Cuba, colonial y republicana. Uno de los hombres más ricos de Hispanoamérica. Sí. Por ejemplo, muy rápidamente, por ejemplo, Levi Marrero, el gran historiador, da datos sobre quién era. Primero, fue el hombre en cuya cabeza comenzó el plan de la insurrección que daría lugar a la Guerra de los 10 años. Sí. Él fue el que pensó, el que comenzó a preparar, que dio los primeros pasos, que preparó las primeras redes. Y en cambio, cuando ya todos esos planes estaban hechos, por una delación, Céspedes, que era parte de eso, tuvo que asumir la dirección del movimiento y precipitar en la de Majagua el inicio de la guerra que duraría 10 años. El 10 de octubre. Bien. Aguilera no reclamó el liderazgo que le correspondía, sí, y aceptó después, cuando la Constitución de Guaymaro en 1869, que se constituyó el gobierno de la República en armas, el modesto cargo de vicepresidente de esa república. Sí, cuando él era el iniciador, inclusive él participó en la conspiración de Joaquín de Agüero, de 1851. Él se entregó a preparar ya lo que él pensó que sería el golpe definitivo contra la colonia, cuando el fracaso de la Junta de Información en 1866, que fue a ver a Morales Lemus y le dijo: ustedes los reformistas, ya esto es lo último, no van a conseguir nada, hay que hacer la insurrección libertadora. Le dijeron que no estaba listo el país, y él dijo: pues lo hago por mi cuenta, y comenzó a preparar con los Figueredo, con los Lorda, con Céspedes, lo que sería el centro de la conspiración que provocaría después la guerra el 10 de octubre, que a él lo sorprendió porque él era partidario de esperar un año más. Sí, para preparar. Para tener más recursos, porque apenas había armamento, apenas había cosas. Quería incorporar a las 3 regiones, a Occidente, al centro, a lo que era Villa Clara, y a Oriente y Camagüey, para tener garantía de que podían enfrentar la fuerza. Pero hubo que precipitarlo, Céspedes tuvo que avanzarlo, y entonces él modestamente aceptó la situación. Jamás después, ni en ese momento, ni más tarde, cuando fue designado y electo por la Asamblea de Guaymaro y nombrado por el gobierno de la República en armas como el representante de Cuba en el extranjero, encargado, dada la posición que él tenía, para recaudar los fondos necesarios, y de su labor en el extranjero, en América, en Estados Unidos, en Europa, era el que conseguía las donaciones millonarias para comprar armas, recursos, barcos para las expediciones.
¿Y quién era ese hombre en Cuba? Bueno, un hombre murió joven a los 56 años en Nueva York. Y humildemente. No, vivía en una pensión, él, su esposo y sus 2 hijas que tenían que trabajar en una factoría. Y él andaba por Nueva York con los zapatos rotos y viajaba con los dineros que facilitaba la Junta Revolucionaria. Pero cuando murió, era tan respetado que la ciudad de Nueva York, él fue velado su cadáver y se le rindió honores en el ayuntamiento de Nueva York. ¿Quién era él en Cuba? Bueno, era un individuo que a los 21 años quedó, su padre muere y su madre le entrega la administración de aquel capital. Y por ejemplo, Leví Marrera, en su obra Cuba, Economía y Sociedad, da sucintamente quién era. Propietario, 10.000 caballerías de tierra. Él mismo confesó a Aguilera que él no sabía dónde llegaban sus propiedades. Tenía 7 ingenios azucareros, extensísimos potreros, más de 30.000 cabezas de ganado, 4.000 y pico cabezas de ganado caballar. Y después su actitud con los esclavos. Tenía 500 esclavos, a todos los emancipó y los dejó contratados en sus haciendas como jornaleros. Tenía fábricas. La casa que tenía en Bayamo, en aquella época, estaba valorada en 30.000 pesos oro. Era una mansión. Todo eso se quemó. Lo quemó físicamente cuando la guerra de independencia. Era dueño de inmensas propiedades, tierras. Se calcula que era dueño territorialmente de una tercera parte de lo que sería después la provincia de Oriente y la mitad de la provincia de Camagüey. Era heredado de sus padres. El doctor Antonio Jorge, yo recuerdo, nuestro profesor de Historia de las Ideas Políticas y de Economía, cuando estudiamos los cursos del bachelor para validar nuestros títulos, aquí nos hizo un día una evaluación de lo que significaría, y te estoy hablando del año 74, el capital de Francisco Vicente Aguilera. En aquella época, en el año 68, cuando él se lanza a la guerra de independencia, se calculaba en más de 3.000 millones de pesos oro. Y el doctor Jorge, economista, conocía, dice, ello llevado al valor del dólar en el año 1974, equivaldría a unos 6.800 millones de dólares. Todo eso lo entregó para la causa de la independencia y terminó humildemente muriendo en un cuarto de pensión en Nueva York. Sí, porque pudiendo ser el presidente, aceptó la vicepresidencia humildemente. Y además fue mayor general del ejército. Sí, y nunca, ni fue hombre de tribuna, ni fue hombre de proclama. Es más, no dejó un escrito, no dejó un documento, no reclamó nada. Era servir. A pesar de que era un hombre preparado. Educado en Europa, dominaba idiomas y en Estados Unidos. Pero de una humildad extraordinaria, nunca pidió nada para sí, nunca reclamó títulos, nunca discutió personalidades, aceptaba, simplemente su misión era buscar los fondos, dado su prestigio nacional e internacional en el mundo de la finanza, que era inmenso. Tenía acceso a personalidades que monetariamente podían y cooperaron. Muy respetado por el presidente de Estados Unidos. El presidente Ulises Grant, bueno, al punto que cuando muere se ordena darle honores oficiales y velarlo en el City Hall de la ciudad de Nueva York. Sí. Es un cubano humildísimo. Y ese hombre, ejemplo de cubanía y de honestidad. Yo debo decir, y quiero esto compartirlo contigo y con los amigos oyentes, Aguilera se casa con Ana Quindelán. Y si algún privilegio me ha dado la vida a mí es haber conocido a la familia Quindelán de Santiago de Cuba, que son bisnietos de Aguilera. Una familia primero independentista, libertaria, una familia muy decente. Todavía tienen descendencia aquí en Miami, por supuesto, pero lo digo con mucho cariño, ¿no? Los Quindelán de Santiago de Cuba, que vienen de Francisco, sí. Era una familia única de bondades y de entrega también. Pero fíjate las injusticias de la historia. Aguilera, de hecho, igual que Varela, el padre de la nación cubana, el padre espiritual y moral de la nación cubana, es el padre Varela, que murió pobre y olvidado en San Agustín de la Florida. El verdadero
el que inició de verdad, ya definitivamente, no esta conspiración pequeña, no, el que concibió el movimiento revolucionario independentista total de Cuba fue Francisco Vicente Aguilera. Sí. Y nunca reclamó ese privilegio, ni esa posición, ni ese nombre. Murió oscuro. Posiblemente muchos cubanos nunca supieron de la existencia de él. Aparte tenía que trabajar en la oscuridad, porque era colectar dinero, eso para nada menos que combatir una potencia extranjera. Vivió hasta en peligro. Sí. Y en cambio, en esa sombra de la historia, consiguió para la causa de Cuba todos los recursos materiales por los que se pudo luchar durante 10 años. Y no reclamó nada para No, él. y lo que llama la atención, Félix, es que un hombre que era precursor de la independencia, porque fue precursor antes que Céspedes, cuando llegó la coyuntura, aceptó a Céspedes con Lealtad absoluta. lealtad absoluta y además con mucha humildad, siendo él un pionero, un precursor. Él debió haber sido el presidente de la República en armas. En cambio, cuando se crea la Asamblea de Guaymaro, a propuesta de Céspedes, la Asamblea crea para él la posición de vicepresidente de la República en armas y se le nombra representante financiero y político y diplomático de la República de Armas en el extranjero. Y vivía humildemente. Sí. Vivía humildemente en una pobreza a veces extrema. Yo creo que es una figura que los cubanos van a tener que estudiar con más detenimiento, porque la obra de él en el exterior, buscando medios para la independencia de Cuba, realmente no tenemos toda la información. No, pero sí, el mismo, por ejemplo, de trabajos históricos serios, definitivos sobre él, nada más que hay dos. El de Pánfilo Camacho, Que es la biografía. la biografía en Cuba, que es de los años 40. Y después las referencias que hace, ya porque en otros libros de historia, manuales, sí se habla de Francisco Vicente, pero darle toda la importancia y la información. Leví Marrero en el último tomo, que es el tomo 15, de esa obra monumental que la nación cubana le debe a Leví Marrero, que se llama Cuba, Economía y Sociedad. Son 15 volúmenes hechos por un solo hombre en la humildad de una cátedra universitaria en Puerto Rico, que revisó todos los archivos disponibles en Europa y en América para hacer esa obra. Le dedica largas páginas a Francisco Vicente Aguilera y le saca a la luz y lo muestra. Es la gran figura de la independencia y debe ser modelo para los hombres públicos de lo que es la entrega a una causa, la responsabilidad, el poner el deber sobre el interés personal. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, yo diría que estamos en un programa especial, un privilegio, poder compartir con ustedes la vida de Francisco Vicente Aguilera, vicepresidente, mayor general, precursor de la independencia de Cuba en la causa de Agüero en Camagüey, y además después precursor en el inicio de la independencia, cuando Carlos Manuel de Céspedes tiene que adelantarla por una delación. Y el programa de hoy es eso, y por supuesto, para hacer este recorrido hemos traído al profesor, me refiero un gran historiador, Félix Cruz Álvarez, además un gran amigo que respetamos muchísimo, pero estamos frente a un hombre que solamente Varela, Martí, o sea, solamente comparable a los grandes, no hay otro. Y fíjate, en el problema de la esclavitud, que fue la lacra del colonialismo en Cuba, inclusive de ella participaron hasta muchos cubanos. Aguilera heredó, no porque los heredó de su familia, los esclavos registrados entre Manzanillo y Bayamo, posiblemente con los descendientes de los esclavos sería más, sobre 500 esclavos. Pero eso fue en el año 68 cuando él prepara ya la conspiración para la independencia. Pero en el año 1851 y 54 y 55,
que fue la época de las conspiraciones de Joaquín de Agüero, Sí. el Camagüey. 3 cubanos en esa época fueron los 3 primeros que dieron emancipación a sus dotaciones de esclavos, y lo hicieron en proclamas públicas la igualdad del negro y el blanco en la República, que fueron Joaquín de Agüero. Ya Aguilera en esa época estuvo envuelto en la conspiración de Joaquín de Agüero, claro, que pagó con su vida eso. La del lugareño, Gaspar Betancourt Cisneros, que emancipó a sus esclavos de Nuevita, y Francisco Vicente Aguilera. Los 3. Él fue, ya era muy, cuando aquello era muy, él nació en 1821, cuando la conspiración de Joaquín de Agüero lo que tiene son 30 años. Y ya está envuelto en aquello, ya es millonario. Sí. Y le da, emancipa a aquellos esclavos, pero no los larga, no los emancipa, vayan, no, los convierte en sus inmensas propiedades. Poseía más de 10.000 caballerías de tierra, los convirtió en agricultores, jornaleros suyos, les pagaba empleados, o sea, les dio condición de hombres libres con trabajo digno, no con servidumbre. Y aquí hay una cosa curiosa. Estos 3 emancipadores tienen un precedente en Varela. En Varela. Que en las Cortes de Cádiz plantea uno de sus grandes trabajos es la emancipación de La los esclavos. emancipación, liquidar, contraria a las ideas de Arango y Parreño, que tal vez con las ideas de la época de la Ilustración pensaba que la economía y el desarrollo de la industria azucarera necesitaba de la mano esclava. Varela, cubano igual que Arango y Parreño, se opuso definitivamente a eso. Se opuso. Y después vienen ya con Joaquín de Agüero, que es fusilado en el año 1851, ya con ideas absolutamente independentistas en Camagüey, y está Aguilera. O sea, Aguilera ya desde muy joven ya está envuelto en esta idea, ven de cerca que las ideas del reformismo que representaba el conde de Pozos Dulces, que representaron primero los Zambrana, que representaban Domingo del Monte, toda esa gente, no iban a traer la libertad de Cuba. Podían traer las libertades de la Constitución española si se aplicaban en Cuba, pero Cuba seguía siendo española. Y sobre todo sobre la minoría cubana siempre pesaría la gravitación. ¿Y cuál es, por ejemplo, qué es lo que mueve? Aquí muy bien Leví lo expresa. A Aguilera decidirse ya definitivamente en el año 1866. La guerra de Yara empieza en el año 68, cuando él va a ver a Morales Lemus, otro millonario, y a Miguel Aldama, otro millonario, igual que él. Pero era reformista. Reformista, a decirle, ustedes han fracasado. Mira lo que han hecho a Dulce, no lo respetan. El gobierno español jamás nos convertirá en una provincia. Somos provincia, pero provincia bajo circunstancias. La Comisión Militar Permanente. Aquí no hay un gobernador como lo hay en España. Y hay un gobierno de parlamento. Elegimos. No, nosotros somos una factoría administrada por España. Nunca nos van a dar la condición plena de la ciudadanía española, que hoy tiene un gobierno liberal, que era de aquellos los liberales españoles, producto de la guerra carlista. Dice, aquí no queda más remedio que la insurrección y el separatismo. Ni anexionismo, ni reformismo, ni autonomismo, ni integrismo. Independencia. Sí. ¿Qué está repitiendo eso? Félix Varela. Cuba tiene que ser en lo político como es en la naturaleza. Una isla. Independencia. Varela nunca transiguió con el reformismo. Nunca, jamás. Esto, Aguilera... No, Varela se adelanta a los tiempos, porque no solamente con la independencia, sino con la esclavitud. Con todo. Si tú vas a ver este dúo, Joaquín de Agüero y Aguilera, Martín nace el 53, Martín no tuvo tiempo de integrarse a esa función en esa época. Pero Aguilera y Joaquín de Agüero, en el campo de lo que es, no solo la idea, sino la acción, porque Varela también creía en la guerra. Varela no se era de los que decía que sentarse a esperar aquí. No. Ahora lo que quería, la prudencia en la guerra. No convertir a esto como era, decía que aquella factoría. Que eso lo hereda Martí de Varela. Martí de Varela. O sea. Y Aguilera lo hereda de Varela también. Ahora hay una cosa, doctor. Hablamos mucho de la conspiración y esa época de Joaquín de Agüero.
yo quiero comprometerte para más adelante hacer un programa sobre esa conspiración, porque obviamente es un momento importante en la historia de Cuba. Me refiero a la conspiración de Joaquín de Agüero, Sí. que le cuesta la vida. La por vida, cierto. se lo fusilaron. Entonces como era. vamos a trabajar sobre eso. Y esa fue una época convulsa, por ejemplo. Si tú vas a ver, desde 1840, porque primero hubo aquellas conspiraciones, la de Infante, la de todo aquello, de Román de la Luz, la de los soles y rayos de Bolívar, que todo eso fracasó. La del Águila Negra fracasó. También. Después viene, cuando ya Narciso López se involucra, que empieza la conspiración de Isidoro Armenteros en Trinidad, que lo fusilan. Después la de la mina de la Rosa Cubana, que fuerza al destierro a Cirilo Villaverde, a todos ellos, hasta Cenea, tú, la de Facciolo, que fue una cuestión que no salió de La Habana. Pero entonces viene la de Joaquín de Agüero, que sí es el primer intento serio porque hubo levantamiento. Sí, claro. En Camagüey, esa sí ya fue un intento, no fue ya conspiración cortada en su inicio, no. Hubo tiempo de entenderla. Y le costó la vida. No, porque fue dura la represión, durísima. Gutiérrez de la Concha, todo el que estuvo implicado en eso. Pero cuando preparemos este tema, que ya te di la responsabilidad, que contigo no se falla nunca, ¿no? Vamos a aprovechar también y hablar de las conspiraciones previas. Que fueron algunas muy interesantes también, para que el amigo de Cuba y su historia conozca una etapa, además una etapa muy heroica, ¿eh? ¿Cómo? Porque el levantamiento de Joaquín de Agüero tuvo una heroicidad tremenda y por supuesto son precursores de la Y independencia de el Cuba. Isidoro Armenteros en Trinidad. Sí. Y las conspiraciones. El periodismo, por ejemplo, tiene su primera víctima en Eduardo Facciolo, Sí. que es llevado al patíbulo, es condenado. Está Domingo Boicuría, el hombre que traía al principio ya las primeras grandes expediciones. Sí. Para- Bueno, Facciolo es un hombre grande dentro del El venezolano Narciso López, También. que siendo inclusive fue gobernador militar de Trinidad porque era de los lanceros de María Cristina, procedía de las guerras carlistas de España y fue nombrado teniente militar gobernador de Trinidad y se abrazó a la causa cubana, pero a la causa cubana violenta, hacer la revolución. No, primero tuvo sus inicios anexionistas, al final fue independentista, pero organizó la expedición del Creole que trajo la invasión de Port Cárdenas, trajo la bandera cubana y después la del Pampero, y le costó la vida, terminó en el patíbulo. Sí. Amigos de Cuba y su historia, inclusive Francisco Vicente Aguilera nos está embullando, bueno, ya está comprometido el doctor Félix Cruz Álvarez para hablar de todas estas conspiraciones y por supuesto como centro la conspiración de Joaquín de Óyeme, Agüero para un próximo programa. En la mente de Aguilera, yo pienso, ¿no? Me imagino que fue testigo de aquello, porque cuando fusilan a Joaquín de Agüero, cuando agarrotan en el patíbulo a Narciso López en La Habana, y entonces él está en Bayamo y ve todo aquello y dice, aquí hay que ir a la insurrección. Él debió haber recordado las palabras de Narciso López en el patíbulo. Mi muerte no cambiará los destinos de Cuba. Sí. O sea, él se hizo la convicción, tengo que seguir este hombre lo que dice, también. Hay que sacrificarse, hay que entregarse, no queda más nada. No, además, Félix, en la coyuntura que vive Cuba hoy, esto va a ser importante también, el ejemplo de Francisco Vicente Aguilera es fundamental para entender lo que hay que hacer una vez que se acabe esta pesadilla del comunismo en Cuba, donde hay que levantar un país a base de mucha humildad y por supuesto de conseguir mucha riqueza, porque queda un país en la Olvidar miseria. los caudillismos, los personalismos, Claro. todo eso, como es este hombre. Este hombre pudo haber reclamado todo. Pudo haber, cuando empezó la guerra de Yara, él pudo haber dicho en la Asamblea de Guaymar, un momento, Sí, sí. yo fui el que organicé esto desde hace 3 años. Que Yo debo estoy ser el presidente. Sí, yo empecé conspirando hace 3 años cuando ninguno de los que están aquí sabía de esto. Yo los traje a ustedes a hacer esto. Y yo yo aquí soy simplemente nada más que un simple delegado. Y me han nombrado vice por ustedes, por mis relaciones, no por mis actos heroicos. Todo lo que he hecho lo he hecho en silencio, yo, tranquilo. Nadie sabía que yo estaba en esto. Sí, es un hombre grande en humildad y ahí se empata con Varela. No, óyeme, y rechazar, entregar a una causa
de muy poco probable posibilidad de éxito en aquel momento, porque eran individuos civiles todos. No, además ya pasamos por la fortuna que tenía Aguilera. Todo esa es la cosa. Óyeme, tú te vas a enfrentar, tú vas a empezar una guerra contra un imperio colonial y lo que tienes detrás de ti son un montón de hombres empresarios, de intelectuales, de campesinos y de esclavos libertos, hombres a los cuales tú le has dado la libertad, que te siguen por eso. Pero ahí mismo, ¿tú sabes cuántas escopetas disponía la tropa de la demás agua? Y lo pone ahí, le vimos 237 escopetas, aquellas tercerolas de un solo tiro, para enfrentar los 5.000 soldados españoles que tenía Balmaceda en la región de Oriente. Y este hombre, óyeme, hay que pensarlo, al valor actual son más de 6.000 millones de dólares. Los quemó, fue el que quemó su casa, su mansión de Bayamo, que era una mansión de 30.000. Amigos de Cuba Su Historia, estamos lamentablemente, el tiempo se está terminando, pero estamos compartiendo con ustedes la grandeza de un gran cubano, Francisco Vicente Aguilera, la humildad de un gran cubano, la fortuna de un gran cubano que se le entregó a Cuba. Y esto nos trae el tema de la coyuntura de la Cuba actual, que se hunde, que sabemos que el comunismo no puede seguir en Cuba, sabemos que al final tendrá que venir una nueva Cuba. Y en esa nueva Cuba, ¿qué importancia tiene Aguilera? Bueno, doctor? Es una figura, primero, representativa de una cosa. Siendo un hombre de lo que pudiéramos llamar la más alta forma de la sociedad cubana en todos los aspectos social, económico e intelectual, era el más humilde de todos. Se creía primero que nada en la dignidad del hombre y en la libertad. Y a eso sacrificó su vida, la prosperidad de su familia, y lo hermoso es que su mujer y sus hijas lo acompañaron en esos años de miseria en Nueva York. Y qué grande tiene que haber sido Aguilera en la humildad y en la oscuridad de la labor que hizo, pero que era fundamental. Si por él es que se pudo mantener la guerra 10 años, conseguía los dineros por el respeto que le tenían los financistas a él, la gente del dinero, lo conseguía, lo rogaba, imploraba el dinero. Cuando muere... Nos queda un minuto, doctor. Cuando muere, óyeme, no todos los cubanos entendieron. Cuando muere, el presidente Ulises Grant ordena que se le rindan honores y su cadáver es velado. Amigos de Cuba y Su Historia, en el City Hall de Nueva York. ¿Qué ejemplo deja Aguilera para las generaciones actuales de Cuba? El hombre grande, humilde, entregó su fortuna, liberó a los esclavos, los emancipó, y hoy le hemos brindado un programa en recordación y en respeto. Gracias, doctor Félix Cruz Álvarez, por acompañarnos. Y amigos de Cuba y Su Historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.